Medellín, septiembre de 2012. Una carnicería cualquiera, cuchillos golpeando la tabla, el murmullo de la gente comprando la cena. Y entonces, todo se rompe. Una moto se detiene afuera. Un joven se baja, sin prisa, sin mirar a nadie. Camina directo hacia una mujer de 69 años. Una abuela, una más entre la multitud. Saca un arma. 2 disparos en la cabeza. Y se va, caminando, como si nada hubiera pasado. Pero lo que nadie ahí sabía, es que esa mujer acababa de morir exactamente de la misma forma en la que ella enseñó a matar. Porque durante décadas, esa abuela había ordenado, ejecutado, perfeccionado la muerte de cientos. Y esa es solo la primera historia. Hoy vas a conocer a 8 mujeres. 8 nombres que rompieron las reglas de un mundo hecho por hombres. Mujeres que no solo sobrevivieron, dominaron, lideraron ejércitos, levantaron imperios, convirtieron ciudades enteras en campos de guerra. Y aún así, ni todo el poder, ni todo el dinero, pudo salvarlas de su destino. Quédate hasta el final, porque la última historia no empieza con un disparo, empieza con una madre, viendo morir a su hija recién nacida. Y cuando entiendas por qué, vas a darte cuenta de que hay cosas mucho peores que la muerte. Griselda Blanco, la mujer que hizo temblar a los reyes. Cuando escuchas el nombre de Pablo Escobar, piensas en poder, dinero, miedo. Pero lo que casi nadie te dice, es que antes de que él dominara el juego, hubo una mujer que ya lo estaba jugando mejor que todos. Su nombre era Griselda Blanco. Y hay una frase que la define todo, una que se le atribuye al propio Escobar. El único hombre al que le tuve miedo fue una mujer. Griselda no nació poderosa. Nació en 1943, en pobreza, en violencia, en abandono. Creció en las calles más duras de Medellín, donde sobrevivir ya era una victoria. Pero ella no quería sobrevivir, quería dominar. Antes de los 11 años, ya lideraba una banda de carteristas. A los 11, ya entendía algo que muchos nunca aprenden, que el miedo es una herramienta. Y cuando una familia rica se negó a pagar un rescate, ese niño no volvió a casa. 11 años. Ahí empezó todo. A los 14, dejó su casa. A los 20, ya estaba construyendo algo mucho más grande que un simple crimen. Se casó 3 veces. Y los 3 terminaron igual. Muertos. No por casualidad, por decisión. Por eso el mundo empezó a llamarla la viuda negra. Pero su verdadero poder no estaba en matar. Estaba en innovar. Junto a su segundo esposo, creó un sistema que cambiaría el narcotráfico para siempre. Mujeres jóvenes, aparentemente inocentes, transportando mercancía escondida en su ropa, cruzando aeropuertos, sin levantar sospechas. Simple, brillante, letal. Así, sin hacer ruido, construyó un imperio que movía millones, cada mes. Cuando llegó a Miami, no llegó a negociar, llegó a conquistar. Desató una guerra tan brutal, que la ciudad colapsó bajo el peso de los cadáveres. Las morgues se llenaron, los cuerpos no cabían, y la muerte se volvió rutina. Pero lo más aterrador no era la violencia, era la frialdad. Griselda no reaccionaba, calculaba, no odiaba, eliminaba, no dudaba. Nunca. Fue pionera en algo que hoy sigue marcando al crimen en toda Latinoamérica. Los sicarios en motocicleta. Rápidos, silenciosos, imposibles de detener. El mismo método con el que años después la matarían a ella. Porque en este juego no importa cuánto poder tengas, ni cuántos nombres borres del mapa. Al final, siempre llega alguien más joven, más rápido y con menos miedo. Y cuando ese momento llega, la historia no se repite, se cobra. Pero lo que vino después no fue poder, fue una maquinaria de terror diseñada al detalle. Griselda no solo ordenaba muertes,
Las verificaba. Exigía pruebas. Evidencia física. Sus sicarios no podían fallar. Y si fallaban, se convertían en el siguiente mensaje. La ciudad empezó a hablar en susurros. Porque el precio de equivocarse era desaparecer. En 1980, aprovechó el caos del éxodo del Mariel. Más de 125.000 personas llegando a Florida. Gente sin nada que perder. Perfectos para su ejército. Reclutó, armó y expandió su imperio. Para entonces, su fortuna ya rozaba los $2.000 millones. Pero incluso los imperios caen. En 1985, la capturan en California. Cárcel, juicios, negociaciones con el FBI. Y años después, la deportación. Regresa a Medellín. Vive tranquila, casi invisible, como si el pasado hubiera decidido olvidarla. Pero el pasado nunca olvida. Aquel día, en la carnicería, la historia cerró el círculo. Moto, sicario, 2 disparos, su propio método, su propia firma, su propio final. 3 de sus hijos ya habían muerto antes. Solo uno quedó, contando la historia, intentando entender lo que nunca tuvo explicación. Pero ahora, cruza conmigo la frontera, porque la siguiente historia no empieza con balas, empieza con una imagen, una foto perfecta, demasiado perfecta. Claudia Ochoa Félix, la reina de la ilusión. Diciembre de 2013. El líder de un brazo armado del cártel de Sinaloa cae en Europa. Vacío de poder, caos. Y de pronto, el internet hace lo suyo. Aparece ella, Claudia Ochoa Félix. Rostro de revista, cuerpo de modelo, pero rodeada de armas, lujos y una vida que no encajaba. Fusiles decorados, autos imposibles, viajes, una fantasía peligrosa que el mundo no pudo dejar de mirar. La llamaron la Kim Kardashian del narco. Pero aquí es donde la historia se vuelve turbia, porque ella lo negó todo. Dijo que no eran sus cuentas, que no era ella, que la estaban convirtiendo en algo que nunca fue. Incluso el periodista Javier Valdés afirmó que no había pruebas sólidas en su contra. Pero el problema no es lo que dices, es lo que muestras. Y sus redes mostraban exactamente lo que el mundo quería creer. Lujo, poder, exceso. La duda se convirtió en su sombra. La siguió, la rodeó, la consumió. Rumores de romances, de viajes secretos, de conexiones peligrosas. Incluso su nombre fue vinculado al de Drake. Verdad, mentira, ya no importaba, porque en este mundo, la percepción es más poderosa que la realidad. Y entonces, llega el final, sin balas, sin persecuciones. El 13 de septiembre de 2019, una noche más. Al día siguiente, la encuentran, sin vida, en una habitación. La versión oficial habla de accidente, pero las versiones extraoficiales cuentan otra historia, una más oscura, una que nunca se confirmó. Tenía 32 años, y con ella también murió el mito, porque poco después, el hombre al que muchos la vinculaban, también cayó, y su organización desapareció, como si nunca hubiera existido. Pero la siguiente historia no tiene nada de glamour, no tiene redes sociales, ni fotos perfectas, tiene sangre, tiene desesperación, y tiene un vídeo que le dio la vuelta al mundo. La Catrina, la sicaria que pidió ayuda al final. María Guadalupe López Esquivel, 21 años, solo 21, cuando su nombre se volvió leyenda. Nació en Michoacán, creció en un entorno normal, familia, escuela, una vida que pudo ser distinta. Pero algo cambió, porque hay decisiones que no hacen ruido al tomarlas, pero destruyen todo después.
de estudiante a sicaria, de promesas a violencia, y cuando el mundo la conoció, ya era demasiado tarde, porque su historia no se hizo viral por lo que hizo, sino por cómo terminó. Un enfrentamiento, disparos, caos y una cámara grabando los últimos minutos de su vida, herida, sangrando, mirando a quienes estaban frente a ella, ya no como enemiga, sino como alguien que no quería morir. Pidió ayuda, suplicó, pero en ese mundo no hay segundas oportunidades, porque al final no importa quién fuiste, ni cuánto miedo sembraste, ni cuántas vidas cambiaste. Cuando llega tu momento, todos, absolutamente todos, terminan igual, y aún faltan historias más oscuras, más perturbadoras, porque lo que viene ahora no trata de poder, trata de algo mucho más peligroso, la mente de alguien que ya no tiene nada que perder. Un vecino lo dijo sin adornos: a esa chamaca le gustó más la moto que la escuela. Y a veces, una sola decisión cambia todo. María Guadalupe López Esquivel no cayó de golpe. Se fue deslizando, poco a poco, de la calle a las malas compañías, de la curiosidad a la oscuridad. Primero, las salidas, luego, las amistades, después, las sustancias. Y cuando quiso darse cuenta, ya no había vuelta atrás. En 2017, con apenas 19 años, dejó todo atrás, para irse con un hombre que no ofrecía futuro, solo poder y violencia. Ahí nació la Catrina. No como apodo, como advertencia. No era una pieza más, era engranaje central. Coordinaba, pagaba, organizaba, movía los hilos, mientras otros jalaban el gatillo. Y aún así, cuando hacía falta, también disparaba. Su arma, personalizada, oscura, marcada, como si quisiera dejar claro que su historia no iba a terminar bien. Entonces llega el día, el punto de no retorno. Una emboscada, precisa, calculada, sin margen de error. Patrullas avanzando, sin saber que estaban entrando en una trampa. Disparos, explosiones, gritos, el caos absoluto. Y en medio de todo eso, una voz, la suya, fría, firme, como si nada estuviera pasando, como si la muerte fuera rutina, pero el destino siempre cobra. Enero de 2020, una casa de seguridad, militares rodeando el lugar. Y de pronto, otra vez, disparos, pero esta vez, del otro lado. El impacto llega, cuello, sangre, todo cambia en segundos. Y entonces, la escena que nadie esperaba. No la jefa, no la sicaria, no la figura temida. Una joven, sentada contra una pared, luchando por respirar, mirando a quienes antes eran enemigos, como su única esperanza. Tranquila, ya viene ayuda, le dicen, pero en su mirada ya no hay violencia, solo miedo. El helicóptero llega, la cargan, intentan salvarla, pero hay heridas que no perdonan. Murió en el traslado, tenía 21 años, 21, y todo lo que fue, todo lo que hizo, terminó reducido a un instante, a una respiración que no volvió, porque al final, no importa cuántas veces desafíes a la muerte, solo necesitas perder una vez. Pero si crees que eso es lo peor, la siguiente historia va más allá, mucho más allá. La China, la mujer que desafió a todo un imperio. Melissa Margarita Calderón Ojeda, no heredó poder, no tuvo padrinos, no nació dentro del sistema, lo construyó desde cero, y lo hizo con sangre. Nació en Baja California Sur, y durante años
Nadie imaginó en lo que se convertiría, pero hay personas que no necesitan mucho, solo una puerta de entrada, y cuando la encuentran, ya no salen. A los 21 años, ya estaba dentro, y no como espectadora, como ejecutora. 3 años después, no seguía órdenes, las daba un escuadrón de 50 hombres, esperando sus instrucciones. 2 de los destinos más exclusivos de México, bajo su control, mientras turistas brindaban frente al mar. A pocos kilómetros, ella decidía quién vivía y quién no. Su firma no era solo eliminar, era enviar un mensaje, uno que nadie pudiera ignorar, uno que dejara claro que cruzarse en su camino no tenía regreso. Sus propios hombres no la admiraban, le temían, porque incluso entre ellos sabían que nadie estaba a salvo. Pero entonces, el error, el insulto, la orden que lo cambió todo. Entrégale el control a un hombre. Y ahí, rompió la regla más peligrosa de todas. No obedeció, abandonó el sistema, creó el suyo, un nuevo grupo, su propia guerra. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás, porque enfrentarte a un imperio no es sobrevivir, es contar los días. La violencia se disparó, las ejecuciones se multiplicaron, la ciudad dejó de ser la misma, pero no fue la policía, ni el ejército, lo que la derribó. Fue la traición, la más antigua, la más efectiva, alguien cercano, alguien que vio demasiado, alguien que decidió hablar. La capturan, intentando huir, como todos. Al final, más de 150 muertes, una organización entera, y aún así, termina igual, tras las rejas, porque hay algo que este mundo no perdona, ni el poder, ni la ambición, ni la sangre, y lo que viene ahora, no es estrategia, no es poder, no es control, es violencia pura, sin filtros, sin límites. La siguiente mujer no construyó un imperio, no lideró un ejército, no necesitó justificar nada, solo dejó destrucción a su paso, y su final no fue trágico, pero hay niveles, niveles donde la violencia deja de ser herramienta y se convierte en identidad. Nicia, la guerrera loca, la mujer que cruzó la línea. Yesenia Pacheco Ramírez. Nació en Navolato, un lugar donde muchos sueñan con salir, pero algunos terminan cayendo más profundo. Un reclutamiento, una decisión, y el inicio de una transformación irreversible. Empezó abajo, observando, reportando, siendo invisible, pero hay personas que no nacieron para obedecer, y ella era una de ellas. Ascendió rápido, demasiado rápido, porque lo que la diferenciaba no era la disciplina, era la brutalidad. No eliminaba, marcaba, no ejecutaba, dejaba mensajes, mensajes que nadie quería volver a ver, hasta que llegó el momento, el punto que la convirtió en leyenda. Capturó a un rival, y lo que hizo después no fue solo violencia, fue algo más oscuro, algo que incluso sus propios compañeros no pudieron olvidar. Desde ese día, su nombre dejó de ser un apodo, se convirtió en advertencia, en miedo puro. Formó su propio grupo, solo mujeres, una declaración de guerra contra un sistema que siempre las quiso al margen. Ellas no iban a acompañar, iban a liderar, no iban a observar, iban a ejecutar. Y durante un tiempo, lo lograron. Control, extorsión, secuestros, todo bajo su mando. Pero en ese mundo, la fama no es poder, es un blanco. Su nombre empezó a sonar demasiado. Sus actos
demasiado visibles. Sus enemigos, demasiado cerca. Y entonces, llega lo inevitable. El año 2014. Un secuestro. Sin escape. Sin negociación. Un vídeo. Cámaras. Armas apuntando. 4 mujeres. De rodillas. Obligadas a hablar. A confesar. A aceptar. Lo que ya no tenía salida. Y luego, uno a uno, los silencios. A ella, no la mataron rápido. No, le dieron tiempo. Para entender. Para sentir. Para saber. Que el miedo que sembró había vuelto. Murió ahí, frente a la cámara, convertida en el mismo mensaje que ella usó contra otros. 5 años. Eso fue todo. 5 años. Para pasar de nadie a leyenda, y de leyenda a final. Porque en este mundo no gana el más fuerte, ni el más inteligente. Gana el que dura más. Y nadie dura para siempre. Pero si eso te parece brutal, lo que viene ahora es aún más frío, más calculado, más perturbador. La flaca, la niña que parecía inofensiva, Housaly Alejandra Niño, a simple vista, no parecía una amenaza. Delgada, joven, casi invisible. Y ese era su poder. Formaba parte de algo distinto. No un cártel tradicional, sino una red, una franquicia del crimen. Jóvenes, contratadas para hacer lo que otros no podían. Entrar sin ser vistas, acercarse sin levantar sospechas, y actuar cuando ya era demasiado tarde. Operaban en varios estados, movían silencio y dejaban caos. Housaly no gritaba poder, lo escondía, detrás de una sonrisa, detrás de una imagen que engañaba a todos. Pero en ese juego no hay máscaras eternas. Fue capturada, no por autoridades, por otros como ella, rivales, traición interna, guerra dentro de la guerra. Y su final no fue rápido, no fue limpio, no fue digno. Su cuerpo apareció, fragmentado, abandonado, como advertencia, como mensaje, como eco, de todo lo que representaba. Tenía entre 18 y 22 años. Ni siquiera había vivido. Y ya había terminado. Porque en este mundo, la juventud no es protección, es vulnerabilidad. Y cuando crees que no puede empeorar, la realidad siempre encuentra la forma. La Chucky, cuando la muerte se vuelve contenido. Karina la Chucky. Aquí, la historia cambia. Porque ya no se trata de esconderse, se trata de mostrarse. Redes sociales, fotos, armas, sonrisas, una vida criminal, convertida en espectáculo. No se ocultaba, no negaba, lo presumía, como si el peligro fuera un juego, como si la muerte fuera un filtro más. Pero hay algo que las redes no muestran: el final. Porque en este mundo, no importa cuántos seguidores tengas, ni cuántas fotos publiques, ni cuánto aparentes controlar, la historia siempre termina igual. Y lo que viene ahora, cierra todo, pero no con poder, ni con fama, ni con violencia. Lo cierra con algo mucho más fuerte: las consecuencias. Pero lo más inquietante no era lo que hacía, era que quería que todos lo vieran. La Chucky, la que convirtió el crimen en espectáculo. Karina la Chucky. No se escondía, se exhibía. Fotos con armas, uniformes, vehículos de lujo, sonrisas, como si todo fuera un juego, como si la muerte fuera solo otra publicación. Operaba en Reynosa y San Fernando, zonas donde la violencia no es noticia, es rutina. Y aún así, ella se burlaba de las autoridades, de los medios, del sistema completo.
Era como si quisiera dejar claro algo. Estoy aquí. Y nadie puede detenerme. Pero hay una regla. Que nadie rompe para siempre. Intentó desaparecer. Fingió su propia muerte. Volvió a aparecer. Como si pudiera jugar con el destino. Una vez. 2 veces. Pero la tercera. No hubo regreso. Noviembre de 2025. Un patrullaje. Una camioneta. Suenan varios disparos. 5 cuerpos. Uno de ellos. El suyo. Armas. Chalecos. Equipo táctico. Todo quedó ahí. Como evidencia. De una vida que se creyó invencible. Su funeral. Se volvió viral. Muñecos, coronas, mensajes. Una mezcla extraña. Entre homenaje y advertencia. Porque incluso después de morir, seguía siendo contenido. Pero ahora, llegamos al punto más oscuro. La historia que no empieza con ambición, ni con poder, ni con dinero. Empieza con dolor. Magali, cuando la violencia te elige a ti. Magali Sánchez no eligió ese camino. Ese camino la eligió a ella. Nació entre golpes. Creció entre abusos. Vivió sin protección. Desde niña, aprendió algo que nadie debería aprender. Que el mundo puede ser cruel. Sin razón. A los 4 años, ya conocía el miedo. A los 11, la traición. A los 12, una maternidad que nació del dolor. Y cada año, la empujaba más lejos de cualquier salida. Calle, violencia, sobrevivir. Ese era su único objetivo. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Su hija, enferma. Un intento de salvarla. Y en el camino, el infierno. 7 hombres. Impotencia. Y luego, el silencio más pesado de todos. Su hija ya no respiraba. El mundo no hizo nada. Las autoridades no hicieron nada. Y cuando el dolor no encuentra justicia, se transforma. Días después, lo vio, al responsable, ahí, frente a ella. No pensó, no dudó, actuó. En ese instante, no era una víctima, era consecuencia. Pero lo que vino después, nadie lo esperaba. La capturaron, la amarraron, la interrogaron. Esperaba morir. Lo aceptaba, pero en lugar de eso, le dieron algo que nunca había tenido. Justicia. Uno por uno. Los responsables cayeron frente a ella. Y en ese momento, algo se rompió. O tal vez, algo nació. Porque cuando alguien que nunca fue protegido encuentra protección, aunque venga del lugar equivocado, es imposible decir que no. Aceptó. Y así, una víctima se convirtió en victimaria. Participó en lo mismo que alguna vez la destruyó. Fría, directa, irreversible, hasta que, finalmente, la detuvieron. 45 años de prisión. Una vida encerrada. Pero su historia no termina ahí. Porque cuando la contó, desde la cárcel, no habló de poder. No habló de dinero. Habló de abandono. De un sistema que no protegió a una niña. Y terminó creando a una sicaria. 8 mujeres. 8 historias. 8 caminos distintos. Que terminan en el mismo lugar. Desde Medellín hasta la frontera norte de México. Desde los años 80 hasta hoy. Poder, dinero, miedo, nada de eso cambió el final. Porque en este mundo hay una verdad que nadie puede escapar. Todo lo que haces vuelve. La única diferencia es cuándo. Y ahora, piensa en esto. Mientras termina este vídeo, ¿cuántas historias como estas están ocurriendo ahora mismo, sin que nadie las vea? Te dejó esto pensando,
incómodo, marcado? Entonces no te vayas. Suscríbete y mantente cerca, porque lo que viene en el próximo episodio no baja la intensidad, la sube. Será más crudo, más oscuro, más real, y algo que no vas a poder sacar de tu mente, porque en este mundo, la verdad no se cuenta, se sobrevive. Ahora dime, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Huir o convertirte en parte de la historia?